Saludos amigos, les comento que hoy 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Esto fue propuesto desde el año de 1988 por la ONU y efectivamente ya en el año de 1995, luego en 1996 se decidió aceptar en varios países lo que es la celebración universal de lo que es el Día Internacional del Libro, ¿verdad? Ustedes saben que antiguamente se escribía en papiros, en ostraca, después en pergaminos que fueron hechos de hecho en Pérgamo, que era una ciudad en el mundo antiguo, que ya el pergamino tenía que ver directamente con el cuero del animal, a diferencia del papiro, ¿no es cierto? Entonces, cuando los chinos, según algunos, descubrieron el papel y los árabes lo exportaron o lo llevaron a Europa, ya se hizo muy conocido. Después, con el descubrimiento de Gutenberg en Alemania por 1446 de la imprenta, comenzaron a imprimirse y hoy es muy fácil ya tener libros, ¿verdad? De hecho, hay muchos libros, digamos, que incluso hoy hay digitales en lo que es PDF, tanto para computadoras como para celulares. Sin embargo, a muchos nos gusta todavía el libro físico, entonces vale la pena recordar el 23 de abril, el Día Internacional del Libro, que a propósito, esta fecha es puesta en honor a que en 1616 fallecieron varios autores y coincidentemente el mismo día, entre ellos Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, esos autores al morir en 1616, el 23 de abril, es la base, digamos, para que se celebre este día, el Día Internacional del Libro, ¿no? Entonces, entre los libros que yo tengo aquí en mi biblioteca, no son muchos, en realidad son libros que, gracias a Dios, yo he ido poquito a poco guardando desde mi época estudiantil, sobre todo cuando comencé a estudiar en el Seminario Bautista, lo que es teología. Después en otros lugares académicos estudiar lo que es el hebreo, lo que es la Torah, etcétera. Entonces quiero mostrarles un poquito justamente de mi biblioteca, ¿no? Entre los libros interesantes que aquí yo tengo, obviamente, primero está la Torah, que es este de aquí, que es el libro más importante para mí y juntamente con la Biblia. Por aquí tengo algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí tengo una Biblia que es en quechua, el idioma del Ecuador, de los indígenas, en la serranía sobre todo, y también en castellano. También tengo varias versiones de la Biblia, como en este caso la NBI, tengo la Dios habla hoy, la Reina Valera, varias versiones de los Nuevos Testamentos, también como por ejemplo que dice no hay amor más grande, que es una versión muy interesante que provino del Brasil hace varias décadas. Tengo un Nuevo Testamento aquí donde se puede ver la cruz, la chi y la ro, las primeras letras de Christos en griego. Entonces es un Nuevo Testamento también un poco antiguo. Entonces tengo muchos libros que para mí son importantes. Por ejemplo, este libro que habla de música, del violín, es de 1921, este libro que habla sobre lo que es el violín y está escrito en alemán. También tengo por acá cerca de la Torá, que es el libro más importante, obviamente, porque ahí está la instrucción de Dios, que es este libro grueso, la Torá M, Torá Verdad, y es grueso porque tiene la fonética, está en hebreo y está en castellano. También aquí está el Sidur, el libro de oraciones, sefardita de Shlomo, que es, digamos, lo que usan las sinagogas judías a nivel mundial de habla castellana. También tengo aquí el Sagrado Corán, el libro religioso del Islam, que tiene 114 shuras. Otro libro interesante que en lo personal me gusta mucho a mí, este es un libro que lo encontré hace varios años donde venden libros usados y lo compré muy barato en 10 centavos. Es un libro que narra las historias de Guaranda, la capital de la provincia de Bolívar, donde yo nací.
en la provincia de Bolívar por San Miguel. Entonces este libro fue editado en la imprenta San Pedro, impreso, perdón, en 1974, y el autor, el editor, es José Humberto González. Entonces este libro cuenta historias desde 1850 y picos hasta 1951 sobre lo que es la provincia de Bolívar, sobre todo lo que es Guaranda, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí libros de todo un poco, mis estimados amigos, para los que gusten de estos temas. Entonces tengo una Biblia de pasta verde que me obsequiaron también cuando yo era pastor de una iglesia bautista llamada La Biblia Dice. Tengo libros que me han obsequiado, libros que he comprado. Tengo un libro que es, por ejemplo, ahí que habla de religión, de arte, de filosofía, porque según muchos va de la mano tanto la religión, la filosofía y va el arte. Tengo aquí una Biblia en quichua también, pero en otra versión. Aquí tengo lo que es las doctrinas de los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la perla del gran precio, doctrinas y convenios. Y el libro del Mormón. Entonces, en este tomo está el libro del Mormón, doctrinas y convenios y la perla del gran precio. Entonces, aquí tengo unos libros muy interesantes de la vida de Martín Lutero, muy desconocidos para muchos, que son libros antiguos, son 2 tomos, en donde se habla mucho de las charlas de sobremesa que Martín Lutero dio a sus estudiantes, ya cuando el protestantismo comenzó a tomar poder en Alemania. De hecho, en el convento agustino, donde Martín Lutero estudió teología, donde se ordenó de sacerdote también, con el tiempo llegó a ser vivienda de él, de su esposa, de sus hijos, y el lugar donde daba las charlas de sobremesa a sus estudiantes, ¿verdad? También tengo por ahí unos libros que son de 1800 y picos, ya antiguos. Tengo algunas colecciones también por ejemplo, este es un diccionario muy bueno, que el que ustedes pueden estar viendo aquí, esa colección, palabra por palabra, ¿no? En cuanto al alfabeto castellano. Entonces, esos son varios temas sociales, por ejemplo, incluso medicinales, temas como biología. Esta colección de acá abajo es muy buena a mi gusto, porque habla de historia, de todo lo que es el mundo antiguo, la edad medieval, el renacimiento, la reforma y la edad moderna, ¿verdad? Pues tengo de todo un poquito, diccionarios de teología también. Esta es una colección interesante también de historia universal. Entonces los libros hoy muchos no los valoran, los botan, otros los venden muy baratos por libras, les comento. Pero no, habemos personas que sí valoramos los libros y tratamos de tener un espacio en nuestras casas como para investigar. Por ejemplo, esta colección roja es bien interesante. Es sobre la historia del Ecuador. Son tomos de la época de 1980 más o menos. Tomos donde se nos revela mucho sobre la historia de lo que hoy es actualmente el Ecuador, de la editorial Salvat. Entonces tengo libros bien interesantes desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Boletines teológicos, muchas versiones de la Biblia, libros también como de filosofía. Por ejemplo, este es un libro de filosofía. Historia de la filosofía. Recuerden que filosofía significa amor a la sabiduría o aspiración a la sabiduría, hecho o impreso en Cuenca en el año de 1953. Cuenca es una ciudad que queda acá en el austroecuatoriano, ¿no? En lo que es nuestro país. Entonces, esto es, mis queridos amigos, quería compartirles algo de mi pequeña biblioteca, recordando que los libros tienen muy buena información y que cuando usted lee un libro, aunque los autores ya estén muertos, simplemente es como que estuvieran vivos en cierta forma,
alegórica porque están hablando e instruyéndole a usted. Espero que hayan disfrutado de este pequeño video. Ahí está la menorá, ¿no? La Hanukkah. La Hanukkah que contiene 9 velas que se encienden en Hanukkah, entre lo que es cerca de Navidad, noviembre, diciembre. Y se recuerda la época cuando los macabeos, usados por Dios, mandaron sacando a los griegos del templo, ¿no es cierto? Y rededicaron el templo. Y eso significa Hanukkah, rededicación del templo. Y ahí se enciende pues la velita del medio, que es la que va sirviendo. Y cada noche se va encendiendo las 4, que dan 8 noches. Recordando el milagro de la botella de aceite, que duraba solo una noche y duró 8 días, ¿no? Eso es, mis amigos, y Shalom.